Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. Ese martes, amaneció como cualquier otro en mis 52 años de vida. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, para preparar el desayuno. Ricardo seguía dormido, dándome la espalda como lo había hecho durante los últimos 3 años. Ya ni siquiera se despedía con un beso. Solo gruñía algo ininteligible y salía apurado de la casa. Mientras preparaba el café, mis manos se movían por inercia. 26 años haciendo lo mismo. 26 años siendo la esposa perfecta, la que nunca reclama, la que siempre comprende, la que perdona las ausencias, los olvidos, el desinterés. Observé mi reflejo en la ventana de la cocina. ¿Cuándo me había vuelto invisible? Mis manos, antes suaves, ahora estaban marcadas por años de trabajo. Arrugas alrededor de los ojos que antes brillaban con ilusión. Canas que ya no me molestaba en teñir porque, ¿para qué? Si Ricardo ni siquiera me miraba. Esa mañana, no sé por qué, algo dentro de mí se reveló. Tal vez fue la llamada telefónica que escuché la noche anterior, cuando Ricardo bajó al jardín susurrando. Tal vez fueron esos estados bancarios que llegaron hace 2 semanas y que él guardó rápidamente antes de que yo pudiera verlos. O quizás fue simplemente el cansancio de vivir en un matrimonio donde yo era la única que seguía intentando. Hoy voy a sorprenderlo, pensé. Voy a llevarle su almuerzo favorito a la oficina. Voy a demostrarle que todavía me importa, que todavía estoy aquí. Qué tonta fui. Qué ingenua. Pasé toda la mañana cocinando. Preparé esa pasta con salsa boloñesa que tanto le gustaba, la receta que me había enseñado su madre antes de morir. Usé el vino caro que habíamos guardado para una ocasión especial. Corté el queso parmesano finito, como a él le gustaba. Incluso horneé esos panecillos de ajo que siempre decía que nadie hacía como yo. Mientras cocinaba, recordé. Recordé cuando nos conocimos en la universidad, cuando yo estudiaba pedagogía y él administración. Recordé cómo me prometió que juntos conquistaríamos el mundo. Recordé cuando dejé mi maestría porque él necesitaba que trabajara tiempo completo para pagar sus estudios. Es temporal, me dijo. Cuando yo tenga mi título, tú podrás retomar tus sueños. Nunca los retomé. Llegaron los niños. Llegaron las responsabilidades. Llegaron los padres de él que enfermaron y necesitaban cuidados. Y yo, como la buena esposa que era, dejé todo. Mi carrera, mis amigas, mis sueños, todo por él. Todo por esa familia que él juraba era lo más importante del mundo. Antes de continuar, déjenme preguntarles algo. ¿De dónde nos están escuchando en este momento? ¿Están en casa, preparando la comida mientras me acompañan? ¿En el autobús camino al trabajo? Tal vez doblando ropa, lavando platos, cumpliendo con esas 1000 tareas que nunca terminan. Me gustaría saber quién está del otro lado, porque lo que voy a contarles no es solo mi historia. Es la historia de tantas mujeres que dan todo sin pedir nada a cambio. Y créanme, lo que descubrí ese día cambió no solo mi vida, sino mi forma de entender todo lo que había vivido. Guardé la comida en el termo especial que había comprado en nuestra luna de miel, 26 años atrás. El termo tenía una abolladura del día que se nos cayó durante un picnic con los niños. Ricardo se había reído tanto ese día. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi reír así? ¿Cuándo fue la última vez que me miró con amor? Tomé el autobús al centro. Eran las 12:30 del mediodía. El calor era insoportable y el autobús iba lleno. Una muchacha joven me cedió el asiento y yo le agradecí, sintiéndome repentinamente vieja, vieja y cansada. Durante el trayecto observaba a las otras mujeres, cada una perdida en sus pensamientos, en sus vidas, en sus batallas silenciosas. Una señora mayor rezaba el rosario en voz baja. Una mujer de mi edad revisaba su teléfono con el ceño fruncido. Una joven lloraba discretamente junto a la ventana. ¿Cuántas de nosotras estamos rotas por dentro?, pensé. ¿Cuántas seguimos adelante simplemente porque no conocemos otra forma de vivir? El edificio donde trabajaba Ricardo era imponente. Vidrios espejados que reflejaban las nubes. Puertas giratorias de metal pulido. Lobby con piso de mármol. Todo tan elegante, tan diferente a nuestra casa de clase media donde las paredes necesitaban pintura y los muebles estaban desgastados por el uso. Él merece esto, me había dicho siempre. Él trabaja tan duro, es justo que tenga un buen lugar de trabajo. Mientras tanto,
Yo trabajaba doble turno como maestra de primaria por las mañanas y daba clases particulares por las tardes. Todo para completar el ingreso familiar. Todo para que alcanzara el dinero. Pero siempre faltaba. Siempre había algo más que pagar. Subí al elevador con el termo entre las manos. Mi corazón latía con esa ilusión tonta de una mujer enamorada. Le va a encantar, pensaba. Va a sonreír. Me va a abrazar. Y por un momento, volveremos a ser Ricardo y Mónica. No dos extraños compartiendo techo. El elevador se detuvo en el piso 11. Las puertas se abrieron y salía un pasillo alfombrado de gris, con paredes blancas y puertas de madera oscura. Olía a ambientador caro y café de máquina. Caminé buscando la placa con su nombre. Ricardo Mendoza, gerente de ventas regional. Sentí orgullo. Orgullo de todo lo que habíamos logrado juntos. Porque sí, era juntos. Cada éxito suyo era también mío. Cada ascenso lo habíamos pagado con mi sueldo, con mis sacrificios. Estaba a punto de tocar la puerta cuando alguien salió de una oficina lateral. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y anteojos de pasta. Llevaba una carpeta bajo el brazo, y cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señora Mónica», dijo en voz baja, casi susurrando. Tardé un segundo en reconocerla. Valeria. La asistente administrativa que había conocido en la fiesta de fin de año de la empresa el diciembre anterior. Una chica amable que me había hecho conversación mientras Ricardo estaba ocupado con sus colegas. «Valeria, qué gusto verte», respondí con una sonrisa. Vine a traerle el almuerzo a Ricardo. Quería darle una sorpresa. La expresión de Valeria cambió completamente. La sonrisa se borró de su rostro. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia los lados, como verificando que nadie más estuviera en el pasillo. Dejó caer la carpeta al suelo, y cuando se agachó a recogerla, aprovechó para acercarse más a mí. «Señora», murmuró, su voz apenas audible, «no puede entrar ahí ahora». «¿Por qué? ¿Está en una reunión importante?», pregunté, extrañada por su tono urgente. Valeria me tomó del brazo. Sus dedos me apretaron con una fuerza que me sorprendió. Había algo en sus ojos, una mezcla de pánico y compasión que me heló la sangre. «Venga conmigo, por favor. Es urgente». «Pero, por favor», insistió, tirando de mí hacia el final del pasillo. «Confíe en mí». Algo en su voz me hizo obedecerla. Caminamos rápidamente hasta una pequeña oficina al final del corredor. Era un cuarto de archivo, lleno de cajas y archiveros metálicos. Valeria cerró la puerta con seguro y se recargó contra ella, respirando agitadamente. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo cómo el miedo empezaba a trepar por mi columna vertebral. «Me estás asustando». Valeria se quitó los anteojos y se frotó los ojos. Cuando me miró nuevamente, había lágrimas en sus pestañas. «Señora Mónica, necesito que me escuche con mucha atención. Lo que voy a decirle va a doler. Va a doler mucho. Pero es mejor que lo sepa ahora, de esta manera, que seguir viviendo en la mentira». Mis piernas empezaron a temblar. El termo casi se me cae de las manos. «¿Qué mentira? No entiendo». «Llevo varios meses trabajando aquí», comenzó Valeria, con voz entrecortada. «Desde el primer día noté cosas que no estaban bien. Al principio pensé que estaba equivocada, que no era mi lugar meterme, pero cada semana que pasaba, las sospechas se volvían certezas». «Habla claro, por favor», dije, sintiendo que el aire empezaba a faltarme. «El señor Ricardo tiene una reunión todos los martes a esta misma hora. Una reunión privada que aparece en el calendario como asuntos confidenciales. La puerta se cierra con seguro. Nadie puede interrumpir, ni siquiera para emergencias. ¿Y qué tiene eso de malo? Es un ejecutivo. Seguro tiene reuniones confidenciales». «La reunión no es de trabajo, señora», me interrumpió Valeria. «Es con una persona. Siempre la misma persona. Y esa persona…» Se detuvo. Sus manos temblaban mientras sostenía la carpeta. «Esa persona es una mujer. Se llama Carolina. Es la contadora de la empresa». El mundo empezó a dar vueltas. Me apoyé contra uno de los archiveros para no caer. «No», susurré. «No puede ser. Ricardo no. Él nunca…» «Sé que es difícil de creer», dijo Valeria, acercándose a mí. «Por eso no podía simplemente contárselo.
Necesita verlo con sus propios ojos. Necesita escuchar lo que ellos dicen cuando creen que nadie los está viendo. ¿Por qué? Fue lo único que pude articular. ¿Por qué me dices esto? Ni siquiera me conoces. Valeria bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz estaba rota por el dolor. Porque yo también estuve casada. Durante 7 años fui la esposa perfecta. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, lo apoyaba en todo, y él me engañó durante 5 de esos 7 años. Con su secretaria, con la vecina, con cualquiera que le dijera que sí. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Todos en su trabajo lo sabían. Sus amigos lo sabían. Su familia lo sabía. Todos menos yo. Y cuando finalmente lo descubrí, me sentí la mujer más estúpida del planeta. No solo por su traición, sino porque había desperdiciado años de mi vida con alguien que me veía como una sirvienta. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando la vi llegar hoy con ese termo, con esa sonrisa, preparada para sorprenderlo, me vi a mí misma hace 3 años, y no pude permitir que usted pasara por lo mismo sin saber la verdad. Pero, ¿y si estás equivocada? Dije, aferrándome a un hilo de esperanza. ¿Y si realmente es solo una reunión de trabajo? Valeria sacó su teléfono y me mostró su calendario. Allí, marcado en rojo, estaba RM, Carolina, 2 de la tarde, no interrumpir. Esto se repite cada martes desde que llegué aquí. Meses y meses. Muchos martes. Siempre a la misma hora. Siempre con ella. Mi mente trataba de procesar la información. Varios meses. Pero, ¿y si era más tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo sin que yo lo supiera? ¿Quién más sabe? Pregunté con voz hueca. Varios en la oficina sospechan. Algunos han visto cosas. Pero nadie dice nada. Ya sabe cómo es esto, señora. Nadie quiere meterse en problemas. Nadie quiere ser el que le cuenta a la esposa. ¿Qué quieres que haga? Susurré, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a nublar mi visión. Valeria respiró profundo. En exactamente 5 minutos, la señora Carolina va a llegar a la oficina del señor Ricardo. Yo la vi en la cafetería hace un momento, preparándose. Siempre se pone perfume antes de subir. Siempre revisa su maquillaje. Me mostró el reloj. Eran las 1:55 de la tarde. Necesito que se esconda. En el armario de suministros que está dentro de su oficina, justo al lado del escritorio. La puerta tiene rendijas. Podrá ver y escuchar todo sin que ellos sepan que está ahí. No puedo, dije, sacudiendo la cabeza. No puedo esconderme como una ladrona en la oficina de mi propio esposo. Señora Mónica, Valeria me tomó de las manos. Sus ojos me miraban con una intensidad desesperada. Yo sé que es humillante. Yo sé que es horrible. Pero créame cuando le digo que es necesario. Porque si usted simplemente entra y lo confronta, él va a negar todo. Va a decir que está loca, que es paranoica, que está inventando cosas. Y usted, porque lo ama, porque quiere creerle, va a dudar. Va a pensar que tal vez sí está exagerando. Apretó mis manos con fuerza. Pero si lo ve con sus propios ojos, si escucha con sus propios oídos lo que realmente es su matrimonio, entonces no habrá duda. No habrá forma de que él la manipule o la haga sentir culpable. Tendrá la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, la hará libre. Miré el termo en mis manos. La pasta que había cocinado con tanto amor. Los panecillos que había horneado pensando en su sonrisa. Todo ese esfuerzo para un hombre que... Está bien, dije finalmente. Lo haré. Valeria asintió y revisó nuevamente su reloj. Son las 1:57. Tenemos 3 minutos. La oficina está vacía porque el señor Ricardo bajó a tomar café. Siempre lo hace antes de la reunión. Abrió la puerta y revisó que el pasillo estuviera despejado. Me hizo una señal y caminamos rápidamente hacia la oficina de Ricardo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el edificio podrían escucharlo. Valeria abrió la puerta con una llave maestra. Entramos y rápidamente me dirigió hacia el armario. Era un espacio reducido, lleno de resmas de papel, carpetas y productos de limpieza. Olía a tinta y a ese aroma dulce de ambientador barato. «Quédese completamente quieta», susurró Valeria mientras acomodaba las cajas para que yo tuviera un espacio donde sentarme. «No importa lo que vea o escuche. No salga hasta que yo regrese por usted. ¿Entendido?» Asentí, incapaz de hablar.
Mi garganta estaba cerrada por el miedo y la anticipación. Valeria cerró suavemente la puerta del armario. A través de las rendijas pude ver la oficina, el escritorio elegante de madera oscura, las fotografías enmarcadas en la pared, nuestra boda, nuestros hijos, nuestros aniversarios, la computadora, la silla de cuero, todo tan perfecto, todo tan normal. Me senté en el piso frío del armario, abrazando el termo contra mi pecho, y esperé. Pasó un minuto que pareció una hora. Mis rodillas temblaban, mis manos sudaban. Quería salir corriendo. Quería regresar a casa y fingir que nada de esto estaba pasando. Entonces escuché la puerta abrirse. Los pasos de Ricardo eran inconfundibles. Esa manera confiada de caminar, como si fuera dueño del mundo. Entró silbando, silbando. Una canción alegre que no había silbado en casa desde hacía años. «Ya llegué, mi vida», dijo con una voz cálida y amorosa. «Mi vida». Así me llamaba cuando éramos novios. Hacía años que no usaba ese apodo conmigo. «Cierra con seguro», respondió una voz femenina desde el pasillo. Y entonces la vi entrar. Carolina, la contadora que había venido a nuestra casa, la que había jugado con mis hijos, la que me había abrazado y me había llamado Inspiración. Era más joven que yo, tal vez 38 años. Cabello castaño con mechas rubias, maquillaje perfecto, vestido ajustado que marcaba una figura que yo había perdido hace 20 años después de 2 embarazos. Ricardo cerró la puerta y activó el seguro. Se acercó a ella y la tomó por la cintura. Carolina dejó su bolso sobre el escritorio y envolvió sus brazos alrededor del cuello de mi esposo. Y entonces se besaron. No fue un beso rápido o tímido. Fue un beso de personas que se conocen íntimamente. Un beso profundo, apasionado, lleno de deseo. El tipo de beso que Ricardo ya no me daba desde hacía una década. Sentí que me ahogaba, que el aire no llegaba a mis pulmones. Quise gritar, pero no me salió ningún sonido. Solo pude quedarme allí, paralizada, observando cómo el hombre con el que había compartido 26 años de mi vida besaba a otra mujer como si yo no existiera. Cuando finalmente se separaron, Carolina rió suavemente. «Te extrañé», dijo Ricardo, acariciando su mejilla. «Solo han sido 4 días», respondió ella. «Aunque sí, el fin de semana largo se sintió eterno teniendo que fingir que no existes. Pronto no tendremos que fingir más». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No tendremos que fingir más. Eso significaba que había planes. Planes que no me incluían. Carolina se sentó en el borde del escritorio, justo frente a las fotografías de nuestra familia. Sus piernas rozaban las de Ricardo, quien se había quedado de pie entre ellas. «¿Ya hablaste con el abogado?», preguntó ella, jugueteando con la corbata de él. Mi respiración se detuvo. «Sí», respondió Ricardo. «Me confirmó todo. La casa está completamente a mi nombre porque la compramos antes de la nueva ley de bienes compartidos. Técnicamente, puedo venderla sin que Mónica tenga que firmar nada». Sentí que el mundo se caía a pedazos. Nuestra casa, la casa por la que yo había trabajado como burro, la casa que habíamos construido con mis ahorros, con mi esfuerzo. «¿Y ella no sospecha nada?», preguntó Carolina. Ricardo se rió. Una risa fría, cruel, que nunca le había escuchado. Una risa que me hizo darme cuenta de que el hombre frente a mí era un extraño. «Mónica, por favor, es tan predecible como el amanecer. Trabaja, cocina, limpia, no hace preguntas. Es perfecta para lo que necesitaba. Alguien que pagara las cuentas mientras yo construía mi carrera. Pero ahora ya no la necesito». Las lágrimas corrían por mis mejillas en silencio. Cada palabra era una puñalada. «¿No te da pena?», preguntó Carolina. «Digo, es la madre de tus hijos». Ricardo se encogió de hombros mientras se aflojaba la corbata. «Los niños ya son grandes. Ya no me necesitan como antes. Y honestamente, nunca fui muy paternal. Solo cumplí con el papel porque era lo que se esperaba de mí». Carolina lo besó nuevamente. «Eres terrible», dijo entre risas. «Pero te amo así. Y yo te amo a ti. Eres todo lo que ella nunca fue. Inteligente, ambiciosa, sofisticada». Mónica se quedó estancada siendo la misma mujer simple de hace 26 años. Nunca creció, nunca evolucionó. Simple. Me llamó simple. Yo, que había sacrificado mi maestría para pagar sus estudios.
Yo, que había cuidado a sus padres enfermos mientras él viajaba por trabajo. Yo, que había trabajado doble turno para que él pudiera tener esa oficina elegante y ese título de gerente. ¿Y las cuentas bancarias?, preguntó Carolina. Todo bajo control, respondió Ricardo con orgullo. He abierto 3 cuentas nuevas que ella desconoce. He ido transfiriendo pequeñas cantidades durante meses. No tanto como para que se note, pero suficiente para que cuando llegue el momento, tengamos una buena base. ¿Cuánto llevas? Casi 200.000 pesos. Y eso sin contar las inversiones que hice con el dinero que ella cree que usé para reparar el techo de la casa. El techo. Me había dicho que necesitábamos 20.000 pesos urgentes para reparar el techo antes de la temporada de lluvias. Yo había sacado el dinero de mis ahorros, ese dinero que había guardado durante años dando clases particulares los sábados. Dinero que iba a usar para finalmente tomar ese curso de posgrado que había postergado. Eres un genio, dijo Carolina, besándolo nuevamente. ¿Y si se pone difícil? ¿Si pelea por la casa o el dinero? Ricardo la abrazó más fuerte. No va a pelear. Créeme, la conozco. Es demasiado orgullosa como para hacer un escándalo público. Preferirá firmar lo que sea con tal de terminar rápido y evitar que la gente hable. Además, ya tengo algunas cartas bajo la manga. ¿Qué cartas? Le pedí a su hermana Guadalupe que firmara una declaración diciendo que Mónica ha estado deprimida y emocionalmente inestable. Le di 5.000 pesos y aceptó sin pensarlo 2 veces. Mi hermana. Mi propia hermana me había traicionado. Guadalupe, con quien había compartido habitación de niñas. Guadalupe, a quien le había prestado dinero cuando su esposo perdió el trabajo. Guadalupe, que me había jurado que siempre estaría de mi lado. También tengo grabaciones, continuó Ricardo. Conversaciones que edité para que parezca que ella dice cosas incoherentes. Mi abogado dice que con eso puedo alegar que no está en condiciones mentales de administrar bienes. Es perfecto. Carolina aplaudió suavemente. Estoy impresionada. Lo tienes todo planeado. Para esto soy bueno. Estrategia. Por eso soy gerente. Sé identificar objetivos, trazar planes y ejecutarlos sin piedad. Los negocios son así, y los matrimonios fallidos también. Negocios. Nuestro matrimonio era un negocio para él. Yo era una empleada que ya no necesitaba. ¿Cuándo va a pasar?, preguntó Carolina, bajando del escritorio. Comenzó a recorrer la oficina, observando las fotografías. Tomó la de nuestra boda y la miró con curiosidad. ¿Cuándo le vas a decir? En 2 meses, respondió Ricardo. Quiero esperar a que termine el año fiscal. Así puedo asegurarme de que la división de bienes, si es que hay alguna, no afecte mis bonos. 2 meses. En 2 meses planeaba destruir mi vida, y lo único que le preocupaba eran sus bonos. ¿Te imaginas?, dijo Carolina, dejando la fotografía de nuevo en su lugar. En 6 meses podremos estar viviendo juntos, sin escondernos, sin mentiras. En la casa que siempre quisiste, agregó Ricardo. Ya estuve viendo propiedades en esa zona que te gusta. Con el dinero de la venta de la casa de Mónica y mis ahorros, podemos comprar algo realmente bueno. Se estaba quedando con todo, con la casa que habíamos construido juntos, con el dinero que yo había ayudado a ganar, con los años de mi vida que le había dedicado. Carolina se acercó a él nuevamente y lo abrazó por la espalda. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, susurró, besando su cuello. ¿Qué?, preguntó Ricardo, girándose para quedar frente a ella. Que eres despiadado, que sabes lo que quieres y vas por ello sin importar a quién tengas que pasar por encima. Es tan excitante. Se besaron de nuevo, más intensamente. Las manos de Ricardo recorrían la espalda de Carolina. Ella gemía suavemente. Tuve que cerrar los ojos. No podía seguir viendo. El estómago se me revolvía. Las náuseas amenazaban con hacerme vomitar. Pero las voces continuaban. Te amo, susurró Ricardo. Eres mi futuro, mi verdadera compañera. Y yo a ti, respondió Carolina. Aunque tengo que confesar que al principio me daba un poco de culpa. Ir a su casa, comer su comida, ver cómo te trataba con tanto cariño mientras yo... No pienses en eso, la interrumpió Ricardo. Ella vive en su mundo de fantasía donde todo es perfecto. Nunca se dio cuenta de que dejé de amarla hace años. Probablemente ni siquiera notará cuando me vaya. Esas palabras me rompieron más que todo lo anterior. Dejó de amarme hace años.
¿Cuántos años? ¿5? ¿10? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? Tengo que irme, dijo Carolina después de unos minutos. Tengo una junta a las 2:30. Te veo el viernes en la conferencia, respondió Ricardo. Ya reservé la habitación del hotel. Perfecto. Le diré a Mónica que voy a un retiro de trabajo. Espera. ¿Le diré a Mónica? Carolina no iba a decirme nada. Ricardo iba a decirme. Lo que significaba... Sí, yo le diré a Mónica que tengo una convención en Monterrey, continuó Ricardo. Ya estoy preparando el terreno. Le he estado diciendo que me siento cansado, que necesito un descanso. Ella, como siempre, me creyó. Monterrey. El mes pasado me había dicho que tenía que viajar a Monterrey. Yo le había preparado su maleta, le había planchado las camisas, le había dado dinero extra para los gastos, y él había estado con ella. Carolina salió primero. Revisó que no hubiera nadie en el pasillo, y se fue. Ricardo se quedó un momento más, ordenando su escritorio. Se miró en el espejo que tenía detrás de la puerta y se arregló el cabello. Sonrió. Una sonrisa de satisfacción. Luego salió, dejando la oficina vacía. Me quedé en el armario, en la oscuridad, rodeada de cajas y el olor a tinta. El termo que había preparado con tanto amor yacía a mis pies, olvidado. La pasta fría, los panecillos que nunca comería. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. Estaba en shock, paralizada, incapaz de procesar todo lo que había escuchado. Finalmente, la puerta del armario se abrió. Valeria estaba ahí, con los ojos rojos. Lo siento, dijo simplemente. Salí del armario con piernas temblorosas. Me apoyé en el escritorio para no caer. Mi vista se nubló. Valeria corrió a sostenerme. Respire, me dijo. Respire profundo. Pero no podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir el dolor. Un dolor que nacía en el centro de mi pecho y se expandía por todo mi cuerpo como fuego líquido. 26 años, susurré. Le di 26 años de mi vida. Valeria me abrazó mientras yo finalmente me derrumbaba. Las lágrimas que había contenido salieron en sollozos silenciosos. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Lo sé, murmuraba Valeria, acariciando mi cabello. Lo sé. Duele. Duele tanto. Nos quedamos así varios minutos. Cuando finalmente pude controlar las lágrimas, Valeria me ayudó a sentarme en la silla de Ricardo. La silla de cuero que yo había pagado con mi bono de fin de año. ¿Qué hago ahora?, pregunté con voz rota. Valeria se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Ahora, dijo con firmeza, lucha. Lucha por lo que es tuyo, por lo que te mereces. Sacó un papel de su bolsillo y lo puso en mis manos. Esta es Patricia Sánchez. Es abogada especializada en divorcios complicados. También fue víctima de un matrimonio donde su esposo intentó dejarla sin nada. Sabe cómo manejar estos casos. Miré el papel. Un número telefónico escrito con letra clara. Y esta, continuó, dándome otro papel. Es Laura Méndez, contadora forense. Puede rastrear cada peso que él ha movido, cada cuenta oculta, cada transacción sospechosa. No tengo dinero para abogados caros, dije, mi voz apenas un susurro. Patricia trabaja con cuotas accesibles, y si es necesario, yo puedo prestarte algo. Diles que vas de mi parte. Me ayudaron cuando lo necesité. Ahora te ayudarán a ti. Guardé los papeles en mi bolso con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto?, pregunté una vez más. Valeria sonrió tristemente. Porque cuando yo estaba donde tú estás ahora, nadie me ayudó. Todos lo sabían y nadie dijo nada. Perdí años valiosos de mi vida, años que nunca recuperaré. No quiero que tú pases por lo mismo. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Ahora tienes que irte. Con calma, con dignidad. Él no puede saber que estuviste aquí. No todavía. Asentí. Tomé el termo y mi bolso. Valeria me acompañó hasta el elevador. Señora Mónica, dijo antes de que las puertas se cerraran, usted es más fuerte de lo que cree, y merece mucho más de lo que él le ha dado. No lo olvide. Las puertas se cerraron. Bajé al lobby en un estado de trance. Salí del edificio al calor sofocante de la tarde. La gente caminaba a mi alrededor, viviendo sus vidas normales, sin saber que mi mundo acababa de colapsar. Tomé el autobús de regreso.
Me senté junto a la ventana y observé la ciudad pasar. Todo se veía diferente ahora, como si un velo se hubiera quitado de mis ojos y finalmente pudiera ver la realidad. Cuando llegué a casa, eran las 4 de la tarde. Tenía 2 horas antes de que Ricardo regresara. 2 horas para decidir mi siguiente movimiento. Entré a la casa que había sido mi hogar durante 26 años. Cada mueble, cada fotografía, cada objeto tenía una historia. Historias que ahora se sentían vacías. Mentiras disfrazadas de recuerdos felices. Fui a la cocina y tiré la pasta a la basura. Los panecillos también. No merecía mi comida. No merecía mi amor. No merecía nada de mí. Me senté a la mesa y saqué los papeles que Valeria me había dado. Patricia Sánchez. Laura Méndez. 2 nombres. 2 personas que podían ayudarme. Tomé el teléfono con manos que ya no temblaban. Marqué el primer número. «Licenciada Sánchez, mi nombre es Mónica». «Me da su número, Valeria». Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo recibí como siempre, con una sonrisa, con la cena lista, con un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté mientras servía los platos. «Agotador», mintió él, aflojándose la corbata. «Reuniones interminables. Ya sabes cómo es esto». «Pobrecito», dije con la misma voz dulce de siempre. «Deberías descansar más. Es que hay mucho trabajo», continuó mintiendo mientras comía. «De hecho, el próximo mes tengo que viajar otra vez a Monterrey. Una convención importante». «Claro, mi amor», respondí. «Yo te ayudo con todo lo que necesites». Mientras él comía y seguía mintiendo, yo observaba, memorizaba, cada gesto, cada palabra, cada mentira, porque la mujer que él creía conocer, la mujer sumisa y predecible que trabajaba como burro sin hacer preguntas, había muerto esa tarde en un armario, y la mujer que había renacido era alguien completamente diferente, alguien que sabía la verdad, alguien que tenía evidencia, alguien que por primera vez en 26 años iba a jugar su propio juego, y esta vez yo iba a ganar. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, besaba a Ricardo en la mejilla y lo despedía con una sonrisa. Cada noche lo recibía con la cena lista y escuchaba sus mentiras sobre reuniones y clientes difíciles. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer. El miércoles por la mañana, después de que Ricardo se fuera al trabajo, tomé el teléfono y llamé a Patricia Sánchez, la abogada que Valeria me había recomendado. Su secretaria me dio cita para ese mismo día a las 11 de la mañana. Me arreglé con cuidado. Me puse el vestido azul que Ricardo decía que me hacía ver presentable. Me maquillé ligeramente. Me recogí el cabello. Quería verme fuerte, aunque por dentro me estuviera desmoronando. La oficina de Patricia estaba en el centro, en un edificio viejo pero bien mantenido. Subí 3 pisos por escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Mis piernas temblaban, no sé si por el esfuerzo físico o por los nervios. La recepción era pequeña pero acogedora. Paredes pintadas de color crema, plantas en las esquinas y varios diplomas enmarcados. Una mujer joven me recibió con una sonrisa cálida. «Señora Mónica, la licenciada Sánchez la está esperando. Pase, por favor». Entré a una oficina luminosa. Detrás de un escritorio de madera clara estaba Patricia Sánchez. Era una mujer de unos 45 años, cabello corto negro con algunas canas, lentes delgados y una expresión seria pero amable. Se puso de pie y me extendió la mano. «Mónica, adelante. Valeria me llamó ayer y me contó un poco de su situación. Siéntese, por favor». Me senté en una silla frente a su escritorio. Mis manos no dejaban de jugar con la correa de mi bolso. «No sé ni por dónde empezar», dije con voz temblorosa. «Empiece por el principio», respondió Patricia, sacando una libreta y una pluma. «Tómese su tiempo. Aquí no la va a juzgar nadie». Y entonces hablé. Le conté todo. Los 26 años de matrimonio, los sacrificios, el trabajo doble, mis sueños abandonados, la maestría que nunca terminé, los padres de Ricardo que cuidé hasta su muerte, los hijos que crié prácticamente sola mientras él construía su carrera. Le conté sobre ese martes terrible, sobre el armario, sobre cada palabra venenosa que escuché, sobre Carolina, sobre los planes de Ricardo para dejarme sin nada,
sobre las cuentas bancarias ocultas, sobre mi hermana que me había traicionado por 5.000 pesos. Patricia tomaba notas sin interrumpirme. De vez en cuando asentía o fruncía el ceño. Cuando terminé de hablar, me di cuenta de que había lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lo siento», dije, limpiándome la cara con un pañuelo. «No quería ponerme así». «No se disculpe», dijo Patricia firmemente. «Tiene todo el derecho de llorar. Lo que le han hecho es imperdonable». Se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. «Mónica, voy a ser honesta con usted. Su esposo es un hombre inteligente y manipulador. Ha estado planeando esto durante meses, tal vez años. Tiene abogado, tiene estrategia, tiene pruebas fabricadas. No va a ser fácil». Mi corazón se hundió. «¿Entonces no puedo hacer nada?» «No dije eso». Patricia sonrió levemente. «Dije que no va a ser fácil, pero tenemos ventajas que él no sabe que tenemos». Se inclinó hacia adelante. «Primero, usted lo escuchó confesar sus planes. Sabe exactamente qué va a hacer y cuándo. Eso nos da tiempo para prepararnos. Segundo, él cree que usted es sumisa y predecible. No espera que contraataque. El elemento sorpresa es poderoso. Tercero, tiene testigos. Valeria puede declarar sobre las reuniones. Podemos investigar a Carolina, encontrar pruebas de su relación. Y cuarto, el más importante, la ley está de su lado. En este país, el matrimonio es una sociedad conyugal. Todo lo que se adquirió durante el matrimonio es de ambos, sin importar a nombre de quién esté. Pero él dijo que la casa está solo a su nombre. Protesté. Eso no importa. La compraron durante el matrimonio, ¿verdad? Con dinero que ambos aportaron, aunque fuera de manera desigual. Eso la hace bien conyugal. Él no puede venderla sin su consentimiento. No importa lo que diga su abogado. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. ¿De verdad? De verdad. Ahora necesito que haga varias cosas. Primera, llamar a Laura Méndez, la contadora forense. Ella va a investigar todas las finanzas. Necesito que reúna todos los documentos que pueda. Estados de cuenta, recibos, comprobantes, escrituras, cualquier papel financiero que tenga. Saqué una libreta de mi bolso y empecé a tomar notas. Segunda, no le diga nada a Ricardo. Nada. Siga actuando normal. Sé que es difícil, pero es crucial. Si él sospecha algo, podría apurar sus planes o esconder más cosas. Tercera, empiece a documentar todo. Si él tiene conversaciones sospechosas, si sale sin explicación, si usted nota algo extraño, escríbalo. Fecha, hora, detalles. Cuarta, busque documentos importantes. Pasaportes, actas de nacimiento, escrituras, títulos de propiedad. Sáqueles copias y guárdelas en un lugar seguro fuera de su casa, con una amiga de confianza o en una caja de seguridad en el banco. Mi mano volaba sobre la libreta, anotando cada instrucción. ¿Y cuándo lo confronto?, pregunté. Todavía no. Primero necesitamos construir nuestro caso, reunir evidencias, asegurar sus bienes. Luego, cuando estemos listas, lo confrontaremos. Pero será en nuestros términos, no en los de él. ¿Cuánto tiempo tenemos? Él dijo 2 meses, ¿verdad? Eso nos da tiempo suficiente. Aunque vamos a trabajar rápido, como si tuviéramos menos. Nunca se sabe si va a cambiar sus planes. Patricia se puso de pie y rodeó el escritorio para sentarse en la silla junto a mí. Mónica, míreme. ¿Está lista para esto? Porque va a ser duro, va a doler. Habrá momentos en que querrá rendirse, en que querrá volver a la comodidad de no saber. Pero una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pensé en Ricardo besando a Carolina, en sus palabras crueles, en todos esos años que le di, en todo lo que sacrifiqué, en la vida que me robó. Estoy lista, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Bien, entonces empecemos. Esa tarde llamé a Laura Méndez, la contadora forense. Era una mujer de voz suave pero profesional. Me hizo muchas preguntas sobre las finanzas de Ricardo, sobre sus cuentas, sus inversiones, sus movimientos bancarios. Necesito acceso a sus estados de cuenta, me dijo. Si tiene contraseñas de banca en línea, mejor. Si no, empezaremos con lo que tenga físicamente. Puedo conseguir sus estados de cuenta, respondí. Llegan por correo cada mes. Él los guarda en su estudio. Perfecto. Consígalos todos.
De los últimos 2 años, si es posible. También facturas de tarjetas de crédito, comprobantes de compra, todo. Esa noche, mientras Ricardo dormía, entré a su estudio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escuchara. Abrí el cajón donde guardaba sus documentos. Estaba cerrado con llave. Busqué la llave. La encontré escondida en una caja de plumas en su escritorio. Mis manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura. Clic. El cajón se abrió. Adentro había carpetas perfectamente organizadas. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas, recibos, inversiones y algo más. Una carpeta roja marcada «Personal». La abrí. Fotografías. Decenas de fotografías de Ricardo con Carolina. En restaurantes, en hoteles, en la playa, besándose, abrazados, sonrientes. Había recibos de hoteles, de cenas románticas, de joyas que nunca me dio a mí. Todo pagado con dinero de nuestras cuentas conjuntas. Dinero que yo había ayudado a ganar. Encontré más cosas. Correos impresos donde planeaban sus escapadas. Mensajes de texto transcritos donde se burlaban de mí, llamándome la esposa tonta, la sirvienta útil, el obstáculo temporal. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. También encontré documentos legales, borradores de demandas de divorcio, evaluaciones de bienes que lo favorecían completamente, declaraciones falsas sobre mi supuesta inestabilidad mental. Lo fotografié todo con mi teléfono. Cada papel, cada imagen, cada prueba de su traición y sus planes. Tardé 2 horas. 2 horas de tortura silenciosa, documentando la muerte de mi matrimonio. Cuando terminé, cerré el cajón con cuidado. Guardé la llave exactamente donde la había encontrado. Volví a la cama donde Ricardo dormía plácidamente, sin saber que acababa de darme las armas para destruir sus planes. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Por las mañanas llamaba a Patricia o a Laura, coordinando estrategias. Por las tardes trabajaba en mi escuela, enseñando a niños que me veían como su maestra fuerte y confiable. Por las noches cocinaba, limpiaba, y fingía ser la esposa perfecta. Era agotador, física y emocionalmente agotador. Mi amiga Rosa notó que algo andaba mal. Llevábamos 30 años de amistad y me conocía mejor que nadie. «Mónica, ¿qué te pasa?», me preguntó un jueves por la tarde mientras tomábamos café en su casa. «Te ves diferente, como si estuvieras cargando el mundo sobre tus hombros». No pude más. Me derrumbé. Le conté todo, cada detalle doloroso de lo que había descubierto. Rosa me abrazó mientras yo lloraba. Cuando finalmente pude hablar de nuevo, ella tenía lágrimas en los ojos también. «Ese maldito», susurró con rabia. «Ese maldito desgraciado. ¿Cómo se atrevió?» «Rosa, necesito pedirte un favor enorme», dije, limpiándome las lágrimas. «Lo que sea. Necesito que guardes documentos para mí. Copias de todo. Si Ricardo sospecha algo y busca en la casa, no pueden estar allí. Por supuesto. Trae todo lo que necesites. Lo guardaré en mi caja fuerte. Y necesito que seas mi testigo, de que estoy bien, de que no estoy loca ni inestable como él va a decir». Rosa tomó mis manos con fuerza. «Mónica, eres la persona más cuerda, fuerte y resiliente que conozco, y voy a estar a tu lado en cada paso de esto. Ese hombre no sabe con quién se metió». Esa noche, Rosa y su esposo Javier me ayudaron a organizar todas las evidencias. Javier, que era abogado corporativo, revisó todo y silbó por lo bajo. «Mónica, esto es oro. Evidencia documentada de infidelidad, de ocultamiento de bienes, de conspiración para defraudar». Ricardo se cavó su propia tumba. «¿De verdad crees que podemos ganar?», pregunté, todavía con dudas. «No solo pueden ganar», dijo Javier. «Van a destruirlo. Legalmente hablando, es un caso perfecto». 2 semanas después de mi descubrimiento, Laura Méndez me citó en su oficina. Había terminado su investigación preliminar. «Mónica, siéntese», dijo, señalando una silla. Su escritorio estaba cubierto de papeles y gráficas. «¿Qué encontró?», pregunté, mi corazón acelerándose. Laura tomó una carpeta gruesa y la abrió. «Ricardo ha estado desviando dinero sistemáticamente durante los últimos 14 meses», dijo Laura. «Mucho más tiempo del que él admitió en esa conversación. 14 meses completos». Mi mandíbula cayó.
Encontré 5 cuentas bancarias a su nombre que usted desconoce. En total, ha movido casi 350.000 pesos. También hay inversiones en bolsa por otros 200.000. 550.000 pesos. Más de medio millón. ¿De dónde sacó todo eso? Susurré. De sus salarios, de sus bonos, de las cuentas conjuntas. También vendió el carro viejo sin decirle, ¿verdad? Esos fueron 80.000 pesos que fueron directo a una de sus cuentas ocultas. El carro. Me había dicho que se lo habían robado y yo le había creído. Incluso lo había consolado. Hay más, continuó Laura. Encontré pagos recurrentes a hoteles, restaurantes caros y una tienda de joyería. En total, ha gastado aproximadamente 120.000 pesos en su amante durante el último año. 120.000 pesos. En regalos y salidas con ella. Mientras yo pedía prestado para las medicinas de mi madre. También, Laura me miró directamente. Encontré que él ha estado pagando el alquiler de un departamento. 3.000 pesos mensuales. Lleva pagándolo 9 meses. ¿Un departamento? Repetí, confundida. Creo que es donde él y Carolina se encuentran. O tal vez donde ella vive. Estoy investigando todavía. Mi mente apenas podía procesar toda la información. ¿Podemos recuperar ese dinero? Pregunté finalmente. Laura sonrió. Una sonrisa fría y profesional. No solo podemos recuperarlo, podemos hacer que él pague por cada peso que robó. Con pruebas de que desvió fondos matrimoniales para mantener una relación extramarital, un juez va a ser muy favorable hacia usted. ¿Y la casa? La casa es incuestionablemente de ambos. Él no puede venderla. De hecho, con la evidencia que tenemos, yo diría que hay buenas posibilidades de que usted se quede con ella completamente, y él tendría que pagarle su parte. Por primera vez desde aquella terrible tarde, sentí algo parecido a la satisfacción. ¿Cuándo se lo decimos?, pregunté. Hable con Patricia. Pero yo diría que ya tenemos todo lo que necesitamos. Es hora de actuar. Esa noche llamé a Patricia. Le conté todo lo que Laura había encontrado. Perfecto, dijo Patricia. Es momento de movernos. ¿Puede venir mañana a mi oficina? Vamos a planear la confrontación. El viernes por la mañana, después de que Ricardo se fuera al trabajo, fui a la oficina de Patricia. Laura también estaba allí. Las tres nos sentamos alrededor de una mesa con todas las evidencias organizadas en carpetas. Muy bien, comenzó Patricia. Tenemos evidencia sólida de infidelidad, ocultamiento de bienes y desviación de fondos conyugales. Tenemos fotografías, documentos bancarios, testimonios. Tenemos un caso hermético. La pregunta es, continuó, ¿cómo quiere manejarlo? Podemos hacerlo de 2 maneras. La primera, confrontación privada. Usted le dice lo que sabe, le presenta las evidencias y le da oportunidad de llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Es más rápido, menos público, menos doloroso. La segunda, vamos directamente a demanda de divorcio. Presentamos todo ante un juez. Es más largo, más público, pero también envía un mensaje más fuerte. Pensé en Ricardo, en sus mentiras, en su crueldad, en cómo me había llamado simple y predecible, en cómo había planeado dejarme sin nada. Quiero confrontarlo primero, dije finalmente. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que lo sé todo, que no soy la tonta que él cree. Patricia asintió. ¿Cuándo? Mañana, respondí sin dudar. Es sábado. Estará en casa todo el día. No podrá escapar. ¿Está segura? Una vez que demos este paso, todo cambia. Miré las carpetas sobre la mesa. Años de mentiras documentadas. Pruebas de traición. Evidencia de robo. Todo el dolor condensado en papel. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Patricia y Laura me ayudaron a preparar todo. Organizamos las evidencias en orden cronológico. Preparamos copias de cada documento. Laura imprimió gráficas mostrando los movimientos de dinero. Patricia redactó documentos legales preliminares. Mañana a las 10 de la mañana, dijo Patricia. Laura y yo iremos a su casa. Necesitamos estar presentes como testigos y apoyo legal. ¿Le parece bien? Perfecto, respondí. Esa noche en casa preparé la cena como siempre. Ricardo llegó a las 8 como siempre. Se quitó el saco, se aflojó la corbata y se sentó a la mesa. Huele delicioso, dijo, sirviéndose un plato grande. Es tu favorita, respondí con una sonrisa. Comimos en silencio.
Él revisaba su teléfono constantemente. Probablemente mensajes de Carolina. Sonreía para sí mismo. Seguramente ella le decía algo gracioso. ¿Qué planes tienes para mañana?, le pregunté casualmente. Nada especial, respondió sin levantar la vista del teléfono. Tal vez ver el partido en la tarde. ¿Por qué? Por nada. Solo curiosidad. Terminamos de cenar. Él se fue a ver televisión. Yo lavé los platos pensando en lo que vendría. Esta era la última noche de mi vida como la conocía. Mañana todo cambiaría. Me acosté temprano. Ricardo llegó más tarde, oliendo a perfume que no era mío. Ni siquiera se molestó en disimular ya. Se acostó dándome la espalda, como siempre. «Buenas noches», dijo sin emoción. «Buenas noches, Ricardo», respondí. Pero en mi mente agregué: «Disfruta esta última noche de paz, porque mañana tu mundo se va a derrumbar». No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de Ricardo a mi lado. Ese hombre que había compartido mi cama durante 26 años. Ese extraño que planeaba destruirme. Pensé en todas las veces que lo había perdonado. Cuando olvidó nuestro aniversario. Cuando faltó a la graduación de nuestra hija porque tenía una reunión importante. Cuando me dijo que estaba demasiado cansado para ir al funeral de mi padre. Todas esas pequeñas traiciones que yo había justificado como «es que trabaja mucho» o «está estresado». Qué tonta había sido. Qué ciega. A las 5 de la mañana me levanté. No tenía sentido seguir fingiendo que podía dormir. Fui a la cocina y preparé café. Me senté en la mesa, observando cómo el sol empezaba a salir por la ventana. Este es el último amanecer de mi vida como la conocía, pensé. En unas horas, todo será diferente. A las 7, Ricardo se levantó. Bajó a la cocina en pijama, bostezando. Me vio sentada con mi taza de café y frunció el ceño. «¿Por qué estás levantada tan temprano?», preguntó, sirviéndose café. «No podía dormir», respondí. Era la primera verdad completa que le decía en semanas. Murmuró, sin realmente escuchar. Se sentó frente a mí y comenzó a revisar su teléfono. Lo observé. Su cabello despeinado, la barba de 2 días, las arrugas alrededor de los ojos. Alguna vez pensé que era guapo. Alguna vez mi corazón se aceleraba cuando lo veía. Ahora solo sentía nada. Un vacío frío donde antes había amor. «¿Quieres que prepare algo especial para el desayuno?», pregunté, siguiendo con mi actuación hasta el final. «No hace falta», respondió, sin levantar la vista. «Comeré algo ligero». Preparé huevos revueltos y pan tostado. Desayunamos en silencio. Él seguía pegado a su teléfono, seguramente enviándole buenos días a Carolina. A las 9 Ricardo subió a ducharse. Yo aproveché para enviarle un mensaje a Patricia. «Todo listo. Los espero a las 10». Su respuesta fue inmediata. «En camino. Sea fuerte». Ricardo bajó a las 9:30, vestido con jeans y una camisa casual. Se veía relajado, sin preocupaciones. Pensaba que era un sábado más. Un día aburrido con su esposa aburrida. «Voy a ver el partido en la tarde», dijo, buscando las llaves del carro. «Tal vez salga con los muchachos después». Los muchachos. Otro código. Probablemente iba a ver a Carolina. «Está bien», dije con voz neutra. Sonó el timbre. Eran las 10 en punto. «¿Esperas a alguien?», preguntó Ricardo extrañado. «Sí», respondí, caminando hacia la puerta. «A mi abogada». Vi cómo su rostro cambiaba. La confusión. Luego la alarma. «¿Tu abogada? ¿Para qué necesitas una abogada?». Abrí la puerta. Patricia y Laura entraban, ambas vestidas profesionalmente, con maletines en mano. «Buenos días, señora Mónica», dijo Patricia en voz alta. «¿Es este su esposo?». Ricardo se quedó paralizado en medio de la sala, mirando a las 2 mujeres desconocidas que entraban a su casa. «Sí», respondí. «Él es Ricardo». Patricia extendió la mano hacia él con una sonrisa profesional y fría. «Señor Mendoza, soy Patricia Sánchez, abogada de su esposa. Ella es Laura Méndez, contadora forense. Necesitamos hablar con usted». Ricardo no estrechó su mano. Sus ojos volaban entre las 3 mujeres, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Qué es esto, Mónica?», preguntó, su voz subiendo de tono. «¿Qué está pasando aquí?». «Siéntate, Ricardo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tenemos mucho de qué hablar».
No voy a sentarme hasta que me expliques qué diablos. Siéntate, repetí, pero esta vez mi voz era de acero. Algo en mi tono lo hizo obedecer. Se dejó caer en el sofá, su rostro una mezcla de confusión e indignación. Patricia y Laura se sentaron en los sillones frente a él. Yo me quedé de pie, porque necesitaba sentirme más alta, más fuerte. Señor Mendoza, comenzó Patricia, abriendo su maletín. Su esposa nos ha contratado para representarla en un proceso de divorcio. La palabra cayó como una bomba en la sala. Ricardo se puso pálido. ¿Divorcio? ¿De qué estás hablando? Mónica, ¿qué es esta locura? No es ninguna locura, respondí. Es la consecuencia de tus acciones. ¿Mis acciones? No sé de qué hablas. ¿Qué te metieron en la cabeza estas mujeres? Laura sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa de centro. Señor Mendoza, durante las últimas 2 semanas hemos realizado una investigación exhaustiva de sus finanzas. Encontramos varias irregularidades que nos gustaría discutir con usted. ¿Investigación? Esto es una invasión a mi privacidad. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho, dijo Patricia calmadamente. Su esposa es copropietaria de todos los bienes matrimoniales. Tiene derecho legal a acceder a toda información financiera. Ricardo me miró con furia. ¿Qué hiciste, Mónica? Lo que tenía que hacer, respondí sin temblar. Descubrir la verdad. Patricia sacó varios documentos y los puso sobre la mesa. Señor Mendoza, ¿reconoce estas cuentas bancarias? Ricardo miró los papeles. Su rostro perdió más color. Esas son cuentas de inversión personal. Cuentas que su esposa desconocía, agregó Laura. 5 cuentas en total, con un saldo combinado de 350.000 pesos. Dinero que fue desviado de cuentas conyugales y de ingresos matrimoniales. Ese es mi dinero. Yo lo gané. Durante su matrimonio, interrumpió Patricia. Lo que lo convierte en bien conyugal. Ocultarlo constituye fraude matrimonial. Ricardo se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones. Siéntate, Ricardo, dije nuevamente, porque aún no hemos llegado a la mejor parte. Algo en mi voz lo detuvo. Me miró realmente por primera vez en años, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Se sentó lentamente. Patricia sacó otra carpeta. Esta era roja, la misma que yo había encontrado en el cajón de Ricardo. ¿Reconoce esto?, preguntó, poniendo una fotografía sobre la mesa. Era una imagen de Ricardo y Carolina besándose en un restaurante. El silencio en la sala era ensordecedor. Eso no es, comenzó Ricardo, pero su voz se quebró. Patricia puso más fotografías, decenas de ellas. Ricardo y Carolina en hoteles, en la playa, en cenas románticas, abrazados, besándose, felices. También tenemos recibos, continuó Laura, agregando más documentos a la pila. 120.000 pesos gastados en hoteles, restaurantes y joyería. Todo para mantener su relación extramarital. ¿Y esto?, dijo Patricia, sacando más papeles. Es el contrato de alquiler de un departamento que usted ha estado pagando durante 9 meses. 3.000 pesos mensuales de fondos conyugales. Ricardo hundió su cara entre sus manos. Mónica, yo puedo explicar. ¿Explicar qué?, pregunté, mi voz finalmente quebrándose. ¿Que me has estado engañando? ¿Que has estado robándome? ¿Que planeabas dejarme sin nada? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era el audio de la conversación que había escuchado en su oficina. Su voz y la de Carolina hablando de sus planes, riéndose de mí, llamándome simple y predecible. La voz de Ricardo llenó la sala. Mónica es tan predecible. Trabaja como burro, nunca cuestiona nada. Cree todo lo que le digo. Pausé la grabación. Ricardo me miraba con horror. Lo sé todo, Ricardo, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas ahora. Sé de Carolina. Sé de tus planes de divorciarte de mí en 2 meses. Sé de las cuentas ocultas. Sé que sobornaste a mi hermana para que declarara que estoy loca. Sé de las pruebas falsas que fabricaste. Lo sé todo. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de hablar. ¿Cómo?, murmuró finalmente. ¿Cómo lo descubrí? Eso no importa. Lo que importa es que el juego se acabó. La mujer sumisa y tonta que creías que era.
Esa mujer que ibas a dejar en la calle sin nada, esa mujer ya no existe. Me limpié las lágrimas con rabia. Así que ahora vas a escuchar lo que va a pasar. Y vas a escuchar sin interrumpir. Patricia tomó el control. Sacó documentos legales y los puso frente a Ricardo. Señor Mendoza, estas son sus opciones. Opción 1. Aceptar un acuerdo de divorcio justo donde se dividen los bienes equitativamente. Usted paga restitución por el dinero desviado, y esto se resuelve en privado. Opción 2. Vamos a juicio. Presentamos toda esta evidencia ante un juez. Su infidelidad se hace pública. La compañía donde trabaja se entera de que su gerente ha estado usando fondos conyugales para mantener una relación con una colega. Su familia se entera. Sus amigos se enteran. Y créame, señor Mendoza, con la evidencia que tenemos, no solo perderá la casa y el dinero, perderá su reputación. Ricardo las miraba con incredulidad. Esto es extorsión. No, dijo Patricia firmemente. Esto es justicia. Su esposa les dio 26 años de su vida. Sacrificó su carrera por la suya. Trabajó doble para mantener esta familia. Y usted la traicionó de la peor manera posible. Ahora es tiempo de pagar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Ricardo con voz hueca. 24 horas, respondió Patricia. Mañana a esta misma hora necesitamos su respuesta. Laura recogió todos los documentos y los guardó en su maletín. Una cosa más, señor Mendoza, dijo antes de irse. No intente esconder más dinero o transferir bienes. Ya hemos puesto alertas en todas sus cuentas. Cualquier movimiento sospechoso será reportado inmediatamente al juez. Patricia se puso de pie y me miró. ¿Estará bien, Mónica? Asentí. Estaré bien. Las dos mujeres se fueron, dejándonos solos a Ricardo y a mí. El silencio era pesado, sofocante. Ricardo se veía destruido. Envejecido 10 años en una hora. Mónica, comenzó. No, lo interrumpí. No quiero escuchar excusas. No quiero escuchar mentiras. Ya tuve suficiente de esas. Por favor, necesitas entender. ¿Entender qué? ¿Que me dejaste de amar hace años pero seguiste conmigo por conveniencia? ¿Que me usaste como sirvienta mientras construías una vida con otra mujer? ¿Que ibas a dejarme sin nada después de todo lo que di? Mi voz se quebró, pero continué. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es la infidelidad, no es el engaño. Es que nunca me viste como tu igual. Para ti siempre fui menos inteligente, menos sofisticada, menos valiosa. Una empleada temporal que ya no necesitabas. Eso no es verdad. Está grabado, Ricardo. Tu voz, tus palabras. No puedes negarlo ahora. Me senté, de repente exhausta. Tienes 24 horas para decidir. Puedes aceptar el acuerdo y terminar esto con dignidad. O podemos ir a guerra y destruirnos mutuamente. Tú decides. Ricardo se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Necesito aire. Necesito pensar. Vete, dije simplemente. Pero Ricardo, una cosa más. Se detuvo en la puerta. Si decides pelear esto, te prometo que usaré cada gramo de fuerza que tengo para asegurarme de que pierdas todo. No solo los bienes, tu trabajo, tu reputación, tu relación con nuestros hijos cuando se enteren de lo que hiciste. Todo. Me miró una última vez. Ya no con miedo, con comprensión. Finalmente entendía que la mujer frente a él no era la que él conocía. Salió sin decir palabra. Escuché su carro arrancar y alejarse. Me quedé sola en la casa que había sido mi hogar durante tantos años. Y finalmente, sin nadie mirando, me permití llorar. No por él, no por el matrimonio perdido. Lloré por la mujer que había sido, por todos esos años desperdiciados, por los sueños que abandoné, por la ingenuidad que me había costado tanto. Pero también, en medio de las lágrimas, sentí algo nuevo, algo que no había sentido en décadas. Libertad. Ricardo no regresó esa noche, ni la siguiente. Durante 2 días, la casa estuvo en silencio. Un silencio que debería haberme asustado, pero que en cambio me trajo paz. Aproveché ese tiempo para hacer algo que no había hecho en años. Pensar en mí misma. Llamé a mis hijos. Daniela tenía 24 años y trabajaba en otra ciudad. Miguel acababa de cumplir 22 y estaba terminando la universidad. Ambos notaron algo diferente en mi voz. «Mamá, ¿estás bien?»,
preguntó Daniela con preocupación. Estoy en proceso de estarlo, respondí honestamente. Pero necesito que vengan este fin de semana. Hay algo importante que debo decirles. No les conté por teléfono. Esto merecía una conversación cara a cara. El domingo por la tarde, Ricardo finalmente apareció. Llegó con una maleta pequeña y los ojos hinchados. Se veía como si no hubiera dormido en días. Necesitamos hablar, dijo con voz ronca. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde Patricia y Laura lo habían confrontado. Parecía que había pasado un mes desde ese día, no solo 48 horas. Aceptaré el acuerdo, dijo sin preámbulos. Sentí un peso salir de mis hombros. ¿Estás seguro? No tengo opción, ¿verdad? Respondió con amargura. Tienen toda la evidencia. Si vamos a juicio, perderé mucho más que dinero. Sacó unos papeles de su maletín. Los había marcado y firmado. Mi abogado revisó el acuerdo que propusieron. Es justo. Más de lo que merezco, probablemente. Los tomé con manos temblorosas. Eran los documentos del divorcio, la división de bienes, el final oficial de 26 años. La casa será tuya, continuó Ricardo. Yo pagaré la mitad de su valor actual en cuotas mensuales durante 3 años. Las cuentas que oculté serán divididas equitativamente. Te devolveré el dinero que gasté en Carolina. Su voz se quebró al pronunciar ese nombre. ¿Dónde está ella?, pregunté, sin saber bien por qué me importaba. La despidieron, dijo Ricardo mirando al piso. Cuando su jefe se enteró de nuestra relación, especialmente que usamos recursos de la empresa para encubrirla, la despidió inmediatamente. A mí me dieron una advertencia formal. Estoy en revisión. Podría perder mi trabajo también. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo cansancio. ¿Y ella? ¿Siguen juntos? Ricardo rió sin humor. Se fue. En cuanto perdió su trabajo y se dio cuenta de que esto iba a explotar públicamente, me dejó. Dijo que no firmó para este drama, que pensaba que yo tenía todo bajo control. Levantó la mirada hacia mí. Había lágrimas en sus ojos. Fui un tonto, Mónica. Un idiota egoísta que destruyó algo bueno por... ¿Por qué? ¿Por emoción? ¿Por ego? Ni siquiera lo sé ya. No, dije firmemente. No vas a hacer esto. No vas a hacerte la víctima ahora. No después de todo. No me estoy haciendo la víctima. Solo estoy admitiendo la verdad. La verdad es que me traicionaste deliberadamente. Planeaste dejarme en la ruina. No fue un error o un desliz. Fue calculado. Cruel. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lamento mucho el dolor que te causé. Tus disculpas no cambian nada, dije, sintiendo mi propia garganta cerrarse. No borran los años. No regresan el tiempo que perdí. Nos quedamos en silencio varios minutos. El reloj de la pared marcaba cada segundo del final de nuestro matrimonio. Los niños vienen este fin de semana, dije finalmente. Voy a decirles la verdad. Van a estar enojados contigo. Tal vez no quieran verte por un tiempo. Ricardo asintió. Lo entiendo. Es lo que merezco. Pero no voy a hablar mal de ti frente a ellos, continué. No voy a envenenarlos contra su padre. A pesar de todo lo que hiciste, sigues siendo su papá. Esa relación es entre tú y ellos. Gracias, susurró. Eso es más de lo que merezco. Se puso de pie, tomando su maleta. Voy a recoger más cosas. Estaré viviendo con mi hermano hasta que encuentre un departamento. Está bien. En la puerta se detuvo. Mónica, por lo que vale, fuiste la mejor esposa que alguien podría pedir. El problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo. Mi egoísmo. Mi incapacidad de valorar lo que tenía hasta que lo perdí. No respondí. No había nada que decir. Se fue. Y esta vez supe que era definitivo. El viernes por la noche, Daniela y Miguel llegaron a casa. Los recibí con abrazos apretados, como si no los hubiera visto en años. Tal vez porque la mujer que los abrazaba era diferente a la que ellos conocían. Preparé su comida favorita. Cenamos hablando de sus vidas, sus trabajos, sus estudios. Reímos. Por un momento, pude fingir que todo era normal. Después de la cena, nos sentamos en la sala. Los tres en el sofá, yo frente a ellos. «Mamá, nos estás asustando», dijo Miguel. «¿Qué está pasando? ¿Estás enferma?»
No estoy enferma, respondí, tomando aire profundamente. Pero hay algo que necesitan saber. Su padre y yo nos vamos a divorciar. El silencio fue absoluto. Daniela abrió la boca, luego la cerró. Miguel me miraba con incredulidad. ¿Qué? Dijo finalmente Daniela. ¿Por qué? No entiendo. Ustedes siempre han estado juntos. Nunca se peleaban. Porque yo no sabía que había algo por lo que pelear. Dije suavemente. Pero ahora lo sé. Y les conté. No todos los detalles dolorosos, pero lo suficiente. La infidelidad, el dinero oculto, los planes de su padre, lo que había descubierto. Daniela comenzó a llorar a mitad de mi explicación. Miguel se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos en puños. No puedo creerlo, repetía Miguel una y otra vez. No puedo creer que papá hiciera eso. No puede ser verdad. Es verdad, mi amor, dije, mi propia voz quebrándose. Ojalá no lo fuera. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Daniela entre sollozos. ¿Cuánto tiempo te estuvo engañando? No lo sé con certeza. Meses, tal vez años. Te voy a matar, dijo Miguel con rabia. Voy a ir y voy a... No, lo interrumpí firmemente. No vas a hacer nada. Esto es entre tu padre y yo. Ustedes no tienen que tomar bandos. ¿Cómo no vamos a tomar bandos? Gritó Miguel. Te traicionó. Nos traicionó a todos. Lo sé, y tienen derecho a estar enojados. Pero él sigue siendo su padre. Esa relación es separada de lo que pasó entre él y yo. Daniela se limpió las lágrimas y me abrazó fuerte. Mamá, lo siento mucho. Siento que hayas tenido que pasar por esto sola. No estuve sola, dije, acariciando su cabello. Tuve ayuda. Tuve amigas que me sostuvieron. Y ahora los tengo a ustedes. Pasamos horas hablando, llorando, abrazándonos. Respondí sus preguntas lo mejor que pude. Les aseguré que esto no era su culpa, que su padre los amaba, aunque hubiera sido incapaz de amar a su esposa. Esa noche, Daniela durmió conmigo, como cuando era niña y tenía pesadillas. Miguel se quedó en el sofá, diciendo que quería estar cerca, y por primera vez en semanas, dormí profundamente, porque ya no cargaba secretos, ya no estaba sola. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trámites legales, firmas de documentos, divisiones de bienes, cierres de cuentas conjuntas. Patricia me guió en cada paso, asegurándose de que todo fuera justo. Laura finalmente terminó su investigación completa. Ricardo había ocultado incluso más de lo que pensábamos. En total, casi 600.000 pesos. Dinero que legalmente me pertenecía por partes iguales. Con esto, me dijo Laura, podrás estar cómoda financieramente. No rica, pero estable. Puedes tomarte tu tiempo para decidir qué quieres hacer con tu vida. ¿Qué quería hacer con mi vida? Esa era una pregunta que no me había hecho en décadas. Mi amiga Rosa me invitó a su casa una tarde. Estábamos tomando café en su jardín cuando me hizo una pregunta que cambió todo. Mónica, ¿recuerdas cuando estábamos en la universidad y querías hacer tu maestría en educación especial? Claro que recuerdo, dije con nostalgia. Era mi sueño. Quería especializarme en niños con necesidades especiales. Abrir algún día mi propio centro educativo. ¿Por qué no lo haces ahora? La miré como si estuviera loca. Rosa, tengo 52 años. ¿Y qué? Mi tía empezó medicina a los 55. Ahora es doctora a los 63. Nunca es tarde. La idea comenzó a germinar en mi mente. ¿Por qué no? ¿Qué me detenía ahora? Esa noche investigué. Encontré programas de maestría en línea. Programas diseñados para profesionales que trabajan. Podía hacerlo a mi ritmo. Con el dinero del divorcio, podría pagar la maestría y mantenerme mientras estudiaba. Podría finalmente perseguir el sueño que había abandonado hacía tantos años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí emoción. Verdadera emoción por el futuro. El divorcio se finalizó 3 meses después de aquella confrontación. Fue un día lluvioso de miércoles. Patricia, Laura y yo fuimos al juzgado. Ricardo llegó con su abogado, un hombre serio que apenas habló. El juez revisó los documentos, hizo algunas preguntas y firmó la sentencia. Por la autoridad que me confiere la ley, declaro disuelto el matrimonio entre Ricardo Mendoza Torres y Mónica Reyes Silva. Y así, con una firma, 26 años terminaron. Salimos del juzgado. Ricardo intentó hablar conmigo, pero no tenía nada que decirle.
Le di la espalda y caminé hacia donde Patricia me esperaba con un paraguas. «¿Cómo se siente?», me preguntó mientras caminábamos hacia el carro. «Libre», respondí honestamente. «Me siento libre». Esa noche, sola en mi casa ahora, me senté en el jardín. La lluvia había parado y el aire olía a tierra mojada. Las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes. Pensé en todo lo que había perdido. Los años, la confianza, la inocencia, el matrimonio que pensé que tenía. Pero también pensé en lo que había ganado. Conocimiento de mi propia fuerza, amistades que se volvieron mi red de apoyo, la libertad de tomar mis propias decisiones, el derecho a perseguir mis propios sueños. No iba a mentir y decir que no dolía. Dolía enormemente. Había noches donde lloraba por todo lo perdido, días donde la soledad pesaba como plomo, pero también había mañanas donde me despertaba y sonreía porque el día era mío. Tardes donde tomaba decisiones sin tener que consultarle a nadie. Noches donde podía leer, o ver televisión, o simplemente estar en paz. 2 meses después del divorcio, me inscribí en el programa de maestría. El primer día de clases virtuales, estaba tan nerviosa como una estudiante de primer año. Pero cuando empezó la clase y comencé a aprender de nuevo, sentí algo que no había sentido en décadas. Propósito. Daniela y Miguel gradualmente fueron reconstruyendo su relación con su padre. Fue difícil para ellos, y hubo muchas conversaciones difíciles, pero eventualmente encontraron su camino. En cuanto a mí y Ricardo, nos convertimos en extraños educados que se cruzaban ocasionalmente en eventos familiares. Él cumplió con los pagos acordados. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Supe por Daniela que Ricardo intentó volver con Carolina, pero ella lo rechazó, que estaba viviendo solo, que parecía más viejo, más cansado, que tal vez se arrepentía. No sentí satisfacción al escuchar eso. Ni siquiera sentí pena, solo indiferencia. 1 año después del divorcio, algo extraordinario pasó. Estaba en el supermercado cuando me encontré con Valeria, la joven que había cambiado el curso de mi vida. «Señora Mónica», exclamó abrazándome. «Qué gusto verla. ¿Cómo está?» «Estoy bien», respondí. Y era verdad. «Estoy estudiando una maestría. Estoy bien». Valeria sonrió ampliamente. «Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Sabe? A veces me preguntaba si hice lo correcto ese día. Si debí simplemente dejar que usted siguiera sin saber». «Hiciste lo correcto», le aseguré. «Me diste la oportunidad de salvar mi vida, de recuperar mi dignidad. Nunca podré agradecerte lo suficiente». «¿Y el señor Ricardo?» «Divorciados. Y más feliz que nunca. Intercambiamos números de teléfono. Nos prometimos mantenernos en contacto. Y lo hicimos. Valeria se convirtió en otra amiga, otra mujer fuerte en mi red de apoyo. 18 meses después del divorcio, terminé mi maestría. Daniela, Miguel, Rosa, Patricia, Laura y Valeria estuvieron en mi graduación virtual, aplaudiendo desde sus pantallas. Lloré. No de tristeza, sino de orgullo. A mis 54 años, había logrado algo que pensé que nunca podría hacer. 2 meses después, abrí mi propio centro de tutoría para niños con necesidades especiales. Era pequeño, solo 3 salones en un local rentado, pero era mío. El primer día, cuando llegó mi primer estudiante, un niño de 8 años con autismo, sentí que todo tenía sentido. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo me había traído a este momento. Ahora, 3 años después de aquel terrible martes, puedo decir honestamente que soy feliz. No es la felicidad que imaginé cuando era joven. No es el cuento de hadas que me prometieron. Es mejor. Es real. Es mía. Mi centro de tutoría tiene ahora 8 empleados y atendemos a más de 50 niños. Daniela se casó el año pasado y estoy esperando mi primer nieto. Miguel encontró el amor y está planeando su boda. ¿Y el amor para mí? Hubo algunas citas, un par de relaciones que no funcionaron, pero no estoy apurada. Aprendí que es mejor estar sola y feliz que acompañada y miserable. Ricardo se volvió a casar hace 6 meses, con una mujer más joven, por supuesto. Daniela me contó que ella también es gerente en otra empresa. Tal vez encontró lo que buscaba, o tal vez está repitiendo los mismos patrones. Ya no es mi problema. En cuanto a Carolina, supe que consiguió trabajo en otra ciudad, que se fue sin mirar atrás. Parte de mí siente lástima por ella, porque algún día,
Cuando sea mayor y mire atrás, se dará cuenta de todo lo que destruyó por unos momentos de emoción. Hay una lección en todo esto. Una lección que me tomó 52 años y un corazón roto aprender. Tu valor no lo determina nadie más que tú misma. No tu esposo, no tu familia, no la sociedad. Durante años permití que Ricardo definiera mi valor. Dejé que sus ausencias me hicieran sentir insuficiente, que su desinterés me hiciera creer que no era digna de amor. Pero estaba equivocada. Siempre fui valiosa. Siempre fui fuerte. Siempre fui suficiente. Solo necesitaba recordarlo. Si hay alguien escuchándome que está pasando por algo similar, quiero que sepan esto. Sí, duele. Duele como nada más en el mundo. Sentirás que no puedes respirar, que no puedes seguir adelante, que todo está perdido. Pero no lo está. Del otro lado del dolor hay vida, hay libertad, hay la posibilidad de ser quien realmente eres, no quien alguien más necesita que seas. Valdrá la pena, te lo prometo. Y cuando te mires en el espejo un día y reconozcas a la mujer que te devuelve la mirada, cuando sonrías porque finalmente eres libre, entenderás que todo, absolutamente todo, te trajo exactamente donde necesitabas estar. Esta mañana me desperté temprano. Preparé café y salí al jardín. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Pensé en aquella Mónica que hace 3 años preparaba pasta con amor para un hombre que la traicionaba. Aquella mujer que se sentía invisible, que había perdido sus sueños, que vivía en piloto automático. Esa mujer ya no existe. Murió en un armario un martes terrible, y en su lugar nació alguien nuevo, alguien más fuerte, más sabia, más completa. No cambiaría el dolor que pasé, porque ese dolor me trajo hasta aquí. Me enseñó, me transformó, y ahora, cada día que me levanto, elijo vivir. No solo existir, vivir plenamente, con propósito, con pasión, con la certeza de que merezco cada cosa buena que la vida tiene para ofrecer. Porque al final, esa es la verdadera victoria. No que Ricardo perdiera, no que yo ganara. La victoria es que me encontré a mí misma. Y nunca más voy a dejarme perder. Gracias por acompañarme en esta historia. Sé que fue difícil de escuchar, pero si hay algo que quiero que se lleven de esto es esto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para perseguir tus sueños. Nunca es tarde para ser feliz. Tu vida es tuya, no de tu esposo, no de tus hijos, no de nadie más. Tuya. Y mereces vivirla plenamente. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuídense, valórense. Y nunca, nunca olviden lo valiosas que son. Porque si algo aprendí de todo esto, es que las segundas oportunidades existen. No son fáciles. Requieren valentía, dolor y trabajo duro. Pero existen. Y a veces, solo a veces, el final de algo terrible es el comienzo de algo maravilloso. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo solo dolor. Veo aprendizaje, veo crecimiento. Veo a una mujer que se negó a ser víctima y decidió ser sobreviviente. Y esa mujer, esa soy yo. La nueva Mónica. La Mónica libre. Los primeros meses después del divorcio fueron los más difíciles. No solo por el proceso emocional, sino porque tuve que reaprender quién era yo, sin ser la esposa de Ricardo. Durante 26 años, esa había sido gran parte de mi identidad. Mónica, la esposa. Mónica, la que apoya. Mónica, la que sacrifica. Ahora tenía que ser simplemente Mónica. Hubo días oscuros, días donde no quería levantarme, donde cuestionaba si había hecho lo correcto, si debía haber ignorado todo y seguir en mi cómoda ignorancia. Pero Rosa estaba allí. Patricia me llamaba para ver cómo estaba. Laura me mandaba mensajes de ánimo. Valeria venía a tomar café conmigo y me recordaba por qué había valido la pena descubrir la verdad. La verdad duele, me dijo una vez Valeria. Pero la mentira mata. Tú elegiste el dolor temporal sobre la muerte lenta. Eso requiere más valentía de la que la mayoría tiene. También empecé terapia. Algo que debía haber hecho años atrás, pero que el estigma y el miedo me habían impedido. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a entender patrones que yo ni siquiera sabía que tenía. Has pasado décadas poniendo las necesidades de otros antes que las tuyas, me dijo en una sesión. Ahora es tiempo de ponerte a ti primero. Y eso no es egoísmo. Es supervivencia.
Aprendí que está bien decir que no, que está bien poner límites, que está bien elegirme a mí misma. Mi hermana Guadalupe intentó contactarme varias veces. Quería explicarse, pedirme perdón por haberme traicionado por 5.000 pesos. Durante meses ignoré sus llamadas. La rabia era demasiado fresca. Pero un día, un año después del divorcio, finalmente contesté. Mónica, dijo con voz quebrada, sé que no merezco tu perdón. Lo que hice fue imperdonable. Ricardo me manipuló. Me dijo que estabas realmente enferma, que necesitaba la declaración para protegerte. Yo fui una tonta. Fuiste mi hermana, respondí con voz dura, y me vendiste por dinero. Lo sé, y voy a cargar con eso el resto de mi vida. Solo quiero que sepas que lo siento, que daría cualquier cosa por retroceder el tiempo. No la perdoné ese día, ni al siguiente, pero con el tiempo, con terapia y reflexión, entendí que cargar con el resentimiento solo me hacía daño a mí, no a ella. 2 años después, Guadalupe y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, lentamente, con límites claros. Nunca será lo que fue, pero es algo, y a veces, algo es suficiente. En cuanto a mis hijos, verlos procesar el divorcio fue desgarrador. Daniela pasó meses enojada con su padre, negándose a verlo. Miguel osciló entre la furia y la tristeza, sintiéndose culpable por no haberlo notado. Les recordé una y otra vez que no era su responsabilidad, que los problemas entre su padre y yo eran nuestros, no de ellos, que su relación con él era separada. Gradualmente, con el tiempo, y probablemente su propia terapia, encontraron la forma de relacionarse con Ricardo. No era la relación que tenían antes, pero era una nueva relación, más honesta tal vez. Cuando Daniela me anunció su compromiso, me preguntó si me molestaría que invitara a su padre a la boda. Mi amor, le dije, tomando sus manos, es tu boda, tu día especial, y él es tu padre. Por supuesto que debe estar allí. Pero mamá, después de lo que te hizo, lo que me hizo a mí, no cambia lo que es para ti. Y yo ya hice las paces con mi pasado. No voy a dejar que arruine tu futuro. El día de su boda, vi a Ricardo desde lejos. Se veía mayor, con más canas, con líneas más profundas en su rostro. Vino con su nueva esposa, una mujer de unos 35 años que se veía incómoda. Cuando nuestros ojos se cruzaron durante la ceremonia, él asintió levemente. Yo devolví el gesto, no con amargura, no con dolor, solo con el reconocimiento de 2 personas que alguna vez compartieron una vida y ahora eran extraños. Mi centro de tutoría creció más rápido de lo que esperaba. La comunidad respondió maravillosamente. Padres de niños con necesidades especiales que habían estado buscando un lugar seguro y profesional encontraron en nosotros un hogar. Contraté a 3 maestras especializadas, todas mujeres que, como yo, tenían historias de superación, que habían enfrentado sus propios desafíos y habían salido más fuertes. Creamos no solo un espacio educativo, sino una comunidad. Las madres se reunían mientras esperaban a sus hijos, compartiendo experiencias, apoyándose mutuamente. Vi cómo se formaban amistades, cómo se fortalecían familias, y me di cuenta de que mi dolor tenía propósito, que todas esas noches llorando, todos esos días de duda, me habían preparado para esto, para ser el apoyo que otros necesitaban, para crear el espacio que yo misma había necesitado. Hubo momentos donde pensé en el amor romántico, si algún día volvería a confiar en alguien lo suficiente para abrir mi corazón. Salí con algunos hombres, un profesor que conocí en un curso, un empresario que vino a evaluar el local de al lado. Fueron personas amables, interesantes, pero no sentí esa chispa. Y aprendí que está bien, que no necesito a alguien para estar completa. Mi terapeuta me dijo una vez, el amor romántico es maravilloso cuando es sano, pero no es lo único que importa. El amor propio, el amor de amigos, el amor de familia, el amor por tu trabajo, todo eso cuenta también. Y tú tienes todo eso en abundancia. Tenía razón. En mi cumpleaños número 55, mis hijos, Rosa, Patricia, Laura, Valeria y mis maestras del centro me organizaron una fiesta sorpresa. Lloramos, reímos, comimos pastel. Daniela, con su vientre ya redondo por el embarazo, se paró para hacer un brindis. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos,
Durante años te vimos ser la esposa perfecta, la madre perfecta, siempre dando, nunca pidiendo, y pensamos que así era como debía ser. Se limpió las lágrimas. Pero ahora, viéndote perseguir tus sueños, construir tu negocio, ser feliz por ti misma, entendemos que nos diste el regalo más grande. Nos mostraste que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la fuerza real no está en aguantar lo inaceptable, sino en tener el valor de cambiarlo. Todos aplaudieron. Yo lloré, lágrimas de felicidad esta vez, porque tenía razón. Había encontrado mi fuerza, no la fuerza de aguantar, la fuerza de soltar. Mi nieto nació en primavera. Lo llamaron Mateo. Cuando Daniela me lo puso en brazos por primera vez, sentí un amor tan puro, tan intenso, que pensé que mi corazón estallaría. Vas a crecer en un mundo diferente, le susurré mientras dormía. Un mundo donde tu abuela ya no es invisible, donde tus tías, tu mamá, todas las mujeres que conoces, saben su valor. Ricardo vino a conocer a su nieto. Fue un momento extraño, verlo sostener a Mateo con esa ternura que yo recordaba de cuando nuestros hijos eran bebés. Es hermoso, me dijo. Lo es, concordé. Mónica, yo... No, dije suavemente. Ya no hay nada que decir. El pasado es pasado. Concentrémonos en ser buenos abuelos para Mateo. Asintió, entendiendo que ese era el único rol que tendríamos en la vida del otro de ahora en adelante. 3 años después de aquel terrible martes, me encontré sentada en el mismo jardín donde había tomado la decisión de confrontar a Ricardo. Pero todo era diferente ahora. El jardín estaba más verde, más cuidado. Lo había convertido en mi refugio. Planté rosas, jazmines, lavanda. Puse una banca donde leía por las tardes. Tenía un libro en mis manos, uno sobre pedagogía avanzada. Estaba considerando hacer un doctorado. ¿Por qué no? Tenía tiempo, tenía recursos, tenía el deseo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Valeria. ¿Café mañana? Necesito tu consejo para algo. Sonreí. Ahora yo era la que daba consejos, la que apoyaba, la que compartía lo aprendido. Respondí. Por supuesto. Mi casa, 10 de la mañana. Yo preparo el café. Guardé el teléfono y cerré los ojos, sintiendo el sol en mi cara. El aire olía a flores. Los pájaros cantaban. Mateo llegaría el fin de semana para quedarse conmigo. Mi vida no era perfecta. Había días difíciles, momentos de soledad, recuerdos que dolían. Pero era mía, completamente mía. Y eso lo valía todo. Abrí los ojos y miré hacia el cielo. Tan azul, tan infinito, tan lleno de posibilidades. Gracias, susurré. No estaba segura a quién le agradecía. ¿A Valeria? ¿Al universo? ¿A mí misma por tener el valor de no rendirme? Tal vez a todos. Me levanté de la banca y entré a la casa. Tenía cosas que hacer, una vida que vivir, sueños que perseguir. Y mientras cruzaba la puerta, me vi reflejada en el espejo del pasillo. Una mujer de 55 años me devolvió la mirada. Tenía arrugas, sí, canas también, pero sus ojos brillaban con algo que no había visto en años. Vida, propósito, alegría. Le sonreí. Ella me sonrió de vuelta. Hola, le dije a mi reflejo. Qué gusto conocerte finalmente. Porque esa era la verdad. Había pasado 52 años sin realmente conocerme. Sin saber de qué era capaz. Sin entender mi propio valor. Pero ahora lo sabía. Y nunca más lo olvidaría. Esta es mi historia. La historia de cómo morí y renací en un armario un martes terrible. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el comienzo de mi vida real. No fue fácil, no fue rápido, no fue indoloro, pero valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque del otro lado estaba esto, libertad, paz y la certeza absoluta de que soy suficiente. Siempre lo fui, siempre lo seré. Y si tú estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas, tú también eres suficiente. Tú también tienes fuerza. Tú también mereces ser feliz. No mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora. Porque la vida es demasiado corta para vivirla siendo invisible. Para aceptar migajas cuando mereces el banquete completo. Así que levántate. Sacude el polvo. Y empieza a caminar hacia la vida que mereces.
No será fácil, pero te prometo que valdrá la pena. Nos vemos en el próximo episodio, queridos oyentes. Hasta entonces, recuerden, ustedes valen, ustedes importan, ustedes merecen ser felices. No lo olviden nunca.